9. Bueno, quizá usted vio las imágenes con una movilización potente, más de 1 millón de personas, según algunos, que copó los alrededores del Congreso de Buenos Aires y se replicó en las principales capitales del país. Los líderes sindicales encabezan el acto del primer paro general contra el presidente Javier Milei y la batería de reformas que éste promueve y la denominada Ley Bases. La medida de fuerza, sin embargo, tuvo un dispar acatamiento porque el transporte recién se vio afectado y muy pocos comercios cerraron y solo impactó en algunas ramas fabriles y de los servicios. Sin embargo, la huelga general sirvió para recuperar protagonismo en el marco del desordenado reagrupamiento del peronismo. Los principales oradores del encuentro fueron representantes sindicales y desde la calle presenciaron el acto el gobernador Axel Chilikov, Máximo Kirchner, el ex candidato a vicepresidente Agustín Rossi y numerosos intendentes que subieron al palco con legisladores, dirigentes y madres de la Plaza de Mayo. Y aunque la medida de fuerza comenzó al mediodía, desde antes de las 10 iniciaron a apostarse los primeros grupos de manifestantes en los alrededores del Parlamento y sobresalieron las columnas de distintos gremios. Vamos a platicar con Alan Arias, él es periodista de la agencia argentina Mundo Gremial. Alan, te saludo con gusto desde la Ciudad de México y cuéntanos cómo se está recorriendo este largo y sinuoso camino hacia pues lo que busca como prioridad el presidente Javier Milei, y es sanear la economía argentina que se encuentra deshecha desde hace varios años. Adelante, Alan. Hola Mario, ¿cómo va? Buen día. Primero te saludo a ti y a toda la audiencia allí en México. Lo cierto es que ayer en esta huelga general, bien como mencionabas tú, hubo transporte, sobre todo por una decisión de la CGT para decir, bueno, primero el que quiera venir tendrá el transporte para poder hacerlo y quien elija ir a trabajar también podrá hacerlo, ¿no? Los gremios que nuclean a los trabajadores del transporte no decidieron lanzar la medida de fuerza hacia la actividad para poder dar vía libre a la circulación. Esta huelga general de la CGT se puede entender en el marco de que ya el pasado 27 de diciembre habían hecho una huelga también, no general, no con paro, pero sí habían llevado un petitorio junto a todos los trabajadores y una movilización no tan masiva hacia los tribunales argentinos para pedirle a la justicia que dé un amparo y empiece a rechazar esta ley bases de México en lo laboral, ¿no? Todas las reformas de desregulación de la economía y desregulación de los derechos laborales le pidieron las confederaciones del trabajo a la justicia argentina que empiecen a tratar esto para que no sea aprobado. La justicia argentina en su momento acató o tomó bien visto esta medida de la CGT y puso un freno a este avance de la ley que proponía Javier Milei. Lo cierto que en este primer mes de presidencia de Milei, en Argentina, en la sociedad todavía hay, podría decir, un 50 y 50. Hay gente que dice hay que darle un poco más de tiempo, es muy pronto, y otros que dicen no pueden avanzar de esta manera. Por cierto, los dos oradores de ayer, entre los que se destacaron, fueron Pablo Moyano y Héctor Daer, los secretarios generales de las confederaciones del trabajo, y dijeron de que venían a pedir con la Constitución en la mano, que no se podía hacer esto, que un presidente no podía asumir y desregular todo de una manera abrupta, como lo propone Javier Milei, que es interesante lo que propone Milei en algunos puntos porque empieza a favorecer a grandes empresas y empieza a impulsar privatizaciones en Argentina, lo que este paro venía a manifestar eso, no a la venta de YPF, la empresa petrolera nacional de Argentina, no a la venta de aerolíneas argentinas, para que Argentina tenga su línea de bandera, no a la venta del Banco Nación, que son empresas que dan superávit, no encuentran
la sociedad argentina una respuesta de por qué vender, ¿no? No hay un argumento sólido. Lo cierto es que esto se puede entender y enmarcar en que Javier Milei es un presidente anarcocapitalista, quizás el primero en el mundo. Él no es un presidente de derecha, es un presidente anarquista que cuando él asume el 10 de diciembre, su discurso no lo da a la Asamblea Legislativa, como suelen hablar los presidentes, sino es que salió a las afueras del Congreso, le dio la espalda al Congreso y habló a la gente. Y él lo que entiende, y su mentor y su maestro es Jesús Huerta de Soto, un economista español, que dice básicamente que Dios es anarcocapitalista y que Milei da la vida por la propiedad privada en este caso, pero reivindica a los viejos anarquistas españoles. Esto se puede entender en este primer mes de Milei de esta manera, con un presidente con una ley bastante polémica, con un montón de decretos que son muy complejos de analizarlos y con una medida que ha sido muy criticada por medios, aún así oficialistas, porque casi es antidemocrática, ¿no? 800 decretos y sanciones de un día para el otro es un poco complejo y Milei pretendía que el Congreso no se intromezca en este tema, ¿no? Y que volvía a desafiar y dijo de que si el Congreso lo llegaba a rechazar, iba a llamar a un plebiscito para que la gente decida si su camino es el de la libertad o no en este caso. Esto es un poco lo que ha sucedido hasta el día de ayer. Lo cierto es que ha sido una movilización muy masiva en todas las principales provincias del país, en las principales capitales, donde miles de trabajadores se congregaron para rechazar estas medidas y con mucho orden, porque rige un protocolo antiprotestas también impuesto por la ministra de Seguridad para evitar que la gente empiece a organizarse. Oye, Alan, bueno, pues muchos dicen que es el primer gran pulso entre el sindicalismo argentino y el gobierno ultraliberal de Javier Milei, que concluye después de una jornada que afortunadamente, con todo y todo, quizá por vacaciones o lo que sea, transcurre sin incidentes de relevancia ni disturbios. Ahora te pregunto, Alan, el principal muro a derribar para Javier Milei o la estrategia para conciliar es con las fuerzas de oposición que son mayoría en el Congreso, ¿no? Totalmente, sí, tiene que conciliar con la oposición, lo Sí. cual está bien firme. El peronismo y la izquierda en el Congreso le van a decir que no, es lo que se estima a este mega decretazo y la ley ómnibus. Lo cierto es que no sé si tanto el foco está puesto en este DNU de empezar a sanear la economía porque también no es el objetivo principal, ¿no? Usted dice, bueno, el objetivo es, en este decreto de necesidad y urgencia, es que sanear la economía. Bueno, se podría hablar. Lo cierto es que contiene la posibilidad de que los clubes sean privatizados, o sea, quien quiera comprar un equipo de fútbol pueda. Quien quiera depositar su sueldo en la empresa Mercado Libre, en Mercado Pago, de un importante empresario argentino puede hacerlo, entonces a la gente le generó mucho cuestionamiento esto. No es de necesidad y urgencia que un equipo de fútbol pueda ser privatizado. Entonces, meter todo eso en una situación compleja económica argentina, lo cierto que fue muy polémico en el país. Lo importante y creo que la estrategia del presidente Milei es tratar poco a poco de convencer a la mayoría de los argentinos, a los que votaron y no votaron por él, que es el único camino para recuperar su poder adquisitivo y bajar la inflación, entre otras muchas cosas, ¿no? Sí, exactamente. Ujú. Ayer ha dicho el ministro de Economía, peleándose luego con diferentes dirigentes vía Twitter o X, la red social, que él no va a negociar de ninguna manera el orden fiscal que tiene, que apuntan como objetivo a la economía. Lo cierto es que Argentina desde el 2015 hacia el 2023 y luego se agrava con la pandemia, ha empezado a caer en su economía cuando es algo muy interesante para hacer el análisis, en el 2015, cuando asume el expresidente Mauricio Macri, llegó con el mismo eslogan que es el cambio, no somos el cambio. Y la sociedad argentina eligió por ellos
Lo cierto es que esa economía ha fracasado y que Argentina tuvo que recurrir a una importante deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tomó 45.000 millones de dólares, y luego de ahí no ha sabido muy bien la sociedad argentina qué pasó con ese dinero. No hubo una explicación. El presidente en ese momento aludió a la crisis en Turquía y el mundo, y luego en 2019 volvió al cepo, a lo que él tanto en el 2015 decía: nosotros no vamos a prohibir comprar dólares, no vamos a meternos en la economía. Se tuvo que meter porque su modelo económico no funcionó. Luego llegó en el 2023, en el 2019 al 2023 Alberto Fernández, tuvo problemas como la sequía, malas decisiones, la pandemia, y todo ese conjunto de cosas que hicieron un mal gobierno lo llevaron a Javier Milei a la presidencia, ¿no? Y fue una estrategia casi política, porque la oposición con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que fueron gobierno desde 2015 al 2019, junto a Luis Caputo, Federico Sturzenegger, entraron en el gobierno de Javier Milei con los principales sectores, ¿no? Hoy Patricia Bullrich, su ministra de Seguridad. Bueno, regreso a platicar con Alan Arias, periodista de la agencia argentina Mundo Gremial. Muchas gracias, Alan. Te ofrezco una disculpa por estas interrupciones para los anuncios comerciales, pero bueno, recordar al auditorio que miles de personas han tomado las calles de Buenos Aires y de otros puntos de Argentina ayer miércoles para decirle no al desmantelamiento del Estado impulsado por el presidente Javier Milei, mientras el nuevo gobierno avanza con una megaley en el Congreso y un decreto que impuso con centenares de medidas. Sindicatos, organizaciones sociales, políticos de la oposición y diversos grupos se han manifestado en contra de los proyectos con los que el ultraderechista pretende arrogarse facultades legislativas especiales y desregular la castigada economía argentina. Regreso a esto que decía Alan: pretende arrogarse facultades legislativas especiales y desregular la castigada economía argentina. ¿Lo va a poder hacer o no? Eso lo determinará el Congreso. Lo vemos muy complejo que pueda llevar Sí. adelante todo este gran mega decreto. Lo cierto es que también es una jugada política interesante, porque meten un decreto tan grande que después empiezan a discutir y a quitar algunas cositas para avanzar con la desregulación. Lo cierto es que hoy en día todo depende del Congreso y que la oposición rechace completamente este megadecreto, que es lo que hasta ahora se prevé. Hay algunas cosas muy interesantes que tendrá como desafío Javier Milei, que es afrontar el pago de 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que no se ha hecho ciertamente ni en la gestión de Macri ni en la de Alberto Fernández, y que tendrá que afrontar el pago de esa deuda. Lo cierto es que las reservas del Banco Central de Argentina están en 2.300 millones de dólares, o sea que las reservas que tiene el país, y debe afrontar una deuda total de 45.000 millones de dólares. Hay que ver cómo maneja a lo largo del tiempo, y verdaderamente quién va a pagar esa deuda y de qué manera, que es el principal desafío del entonces presidente de la nación que tiene. Y hay dos cosas muy interesantes que él dijo antes de la campaña: es que si a él no le dejaban hacer esto, iba a llevar al 90% de la población a la extrema pobreza, y que hay que entender todo esto en el pensamiento de un anarcocapitalista que Milei no cree en los países, en los estados. Cuando a él le preguntan sobre las Islas Malvinas, dice: ese no es un tema mío. El que en Malvinas, el ciudadano, si se quiere determinar inglés, estadounidense, argentino, no hay problema, porque eso es una decisión de los que viven en Malvinas. Yo no me meto ahí. Y él, en cuanto a la economía, al ser anarcocapitalista, no cree en la intervención del Estado. Por ende no hay macroeconomía, hay microeconomía, que es una negociación, para así llamarlo, entre personas físicas o jurídicas, pero no hay una macroeconomía pensada desde el Estado en su pensamiento anarcocapitalista, que está basado en las ideas de Huerta de Soto, el economista español, que de hecho en su discurso, mire si es importante, de Asunción de espalda al Congreso, lo citó a Jesús Huerta de Soto. Así que bueno, este es un poco el primer mes aquí en Argentina, con una economía que está cada vez peor. Ya venía mal,
y empieza cada vez más rápido la debacle de la economía argentina. Bueno, ¿y qué sigue y para cuándo consideran que podrá recomponerse el rumbo? Porque ahorita el antídoto, la medicina que está utilizando Javier Milei, y así lo dijo durante su campaña por la presidencia de Argentina, iba a ser muy, muy dolorosa, Alan. Es algo que él advirtió y que no debe tomar por sorpresa a nadie, ¿no? Totalmente. Ujú. No debe tomar por sorpresa a nadie porque además Milei lo admitió en muchas entrevistas. Yo dije todo lo que iba a hacer y espero que la gente ahora no se queje porque no ha mentido. Milei en toda su campaña dijo todo lo que iba a hacer, lo que está sucediendo, fue lisa y llanamente lo que está pasando en Argentina. Lo cierto es que también la gente vio en él no esas cuestiones, sino un poco el rechazo o la bronca. Hubo una campaña muy dirigida hacia la bronca o hacia el rechazo al expresidente Sergio Massa, que también fue el candidato a presidente, fue ministro de Economía. eh, y bueno, y vio en eso de Milei, ¿no? Esto de decir, Milei no va a hacer todo lo que dice, ¿no? Milei no lo va a hacer, decía la gente. Como tantos políticos han dicho tantas cosas y luego no hicieron, Milei no la va a hacer. Lo cierto es que Milei está haciendo y lo próximo en Argentina hay que prestar atención a esto. ¿Qué pasa con la ley Omnibus? ¿Qué pasa esto en el Congreso? Si él llamará a un plebiscito o si va a dolarizar la economía como tanto prometió, porque dijo que el peso argentino era lo mismo que un excremento y que lo único que valía era el dólar estadounidense. Así que hasta ahora está la economía en vilo, ¿no? Como que, bueno, el país funciona, los negocios, la gente consume todo, pero en algún momento da la sensación de que algo más podría pasar. Oye, ¿la dolarización de la economía para cuándo o está suspendida esa intención? Mire, hay algo que él ha dicho durante Sí, varias veces en su campaña que iba a poner una bomba en el Banco Central Argentino y que iba a dolarizar la economía, ¿no? sí. Fueron como sus dos eslogan de campaña. De hecho, él también durante mucho tiempo hacía obras de teatro donde le traían un banco central de madera y él con un palo lo rompía y sacaba dólares de ahí y decía, bueno, ahora llega la libertad de Argentina, ¿no? Lo cierto es que dice que eso no se negocia y que podría ser en los próximos meses y que algunos economistas dicen que en realidad se prepara el campo para la dolarización. Hay que ver qué dice la justicia porque dicen que eso es anticonstitucional y que no puede hacer eso. Así que Argentina está media en un sentido donde hay una disputa, que la justicia le dice esto no es democrático y no es constitucional, no lo puedes hacer, y Milei quiere avanzar con decretos que hasta ahora parecen ser rechazados por la justicia y hay que ver qué dice el Congreso de la Nación. Oye, bueno, pero esta reforma, ley de reforma del Estado del presidente, supuestamente ha conseguido, ayer miércoles en la madrugada, se firme un dictamen de mayoría, aunque con algunas disidencias, pero parte de la oposición ha dado a Javier Milei el apoyo no suficiente, pero sí importante para que el proyecto con el que Milei pretende modificar buena parte de la estructura política, económica y social de Argentina avance en el trámite legislativo. Dicen que se trata de un paso que normalmente pasa desapercibido en el camino de las leyes hacia el Parlamento de Argentina, pero que en las semanas últimas ha tenido pues enganchado a los argentinos y que podría ayudar mucho a pues liberar el camino. ¿Cuál sería tu opinión? No, sinceramente, vuelvo a lo mismo, debe ser tratado por las dos cámaras, senadores y diputados, y ver qué sucede finalmente con esto. Se espera la sesión bueno, ver si tiene aprobación o va a ser rechazado. Lo cierto es que la sociedad espera que en gran parte que esto sea rechazado, pero bueno, hasta ahora, estos días en Argentina está todo en vilo, ¿no? De lo que sucede de ahora más. Está claro que la movilización de ayer fue también una alerta para que los diputados y senadores rechacen enérgicamente y democráticamente este decreto. Entonces, con el muro del Congreso
¿Cómo y para cuándo se va a avanzar en esta transformación que promete Javier Milei y que la mayoría, finalmente fue la mayoría que vota por él, pueda comenzar a provocar ese punto de inflexión para mejor? Sí, lo cierto es que si tiene el muro del Congreso, Milei promete llamar a una consulta popular a ver qué quiere hacer la sociedad. Ok. Eh, Así que todavía él piensa en tener otra segunda instancia y hay que ver si la gente se lo aprueba, ¿no? Lo cierto es que Milei ganó con el 56% en un balotaje, en una segunda vuelta, pero en la primera vuelta había salido segundo, por detrás del ex ministro de Economía Sergio Massa. Después, en el balotaje se impuso, pero hay mucha gente que dice, bueno, toda la sociedad no estaba tan convencida de Milei, si no lo hubiera ganado en primera vuelta y hubiera arrasado, cosa que no sucedió, la verdad. Y que bueno, después la sociedad entre un ministro de Economía que tenía mucha inflación, es lo cierto, y alguien que estaba maquillado un poco, por así decirlo, porque luego lo habían guardado, ya no lo habían dejado gritar, lo empezaron a cuidar y empezaron a sumar otras figuras como Patricia Bullrich, Mauricio Macri, entonces lo blindaron y lo empujaron a un triunfo, ¿no? Hay que ver si la sociedad elige por estos cambios verdaderamente, ¿no? Porque mucha gente, muchísima gente que lo votó con el lema, no va a hacer todo lo que dice. Necesitamos un cambio, pero alguien que no haga todo lo que dice, ¿no? Es bastante particular esto, pero así sucedió en Argentina. Entonces la clave, tenemos como un minutito, gracias Alan, la clave es convocar a un referéndum y que la gente vuelva a decidir por encima del Congreso. Y si el Congreso lo rechaza, no sé si es la clave, pero o sea, no estoy preparado para calificarlo, pero sí es el as bajo la manga, supuestamente, de Javier Milei. Si el Congreso se lo rechaza, él va a llamar a un referéndum. Ahora, la ventaja para Milei, como él dice, peor no pueden estar, ¿o sí? Eh, lo cierto es que la economía argentina ya ha sufrido muchos golpes. En el 2001, la inflación de Alfonsín, donde había Sí. inflación todos los días, o sea, tú ibas a comprar, agarrabas un producto de la góndola a un precio y cuando llegabas a abonarlo ya valía dos veces Mm, más. Así que siempre Argentina pudo tener algo peor. Así que no es, en la historia argentina, la verdad que algo como para decirle sí, podemos estar, o no podemos estar peor, porque siempre se sí, puede, bueno. puede estar peor. Y lo cierto es que hay una deuda con el Fondo Monetario Internacional por pagar y hay que ver quién la paga, si la paga el pueblo sin comida o la paga verdaderamente quienes tienen las grandes empresas en Argentina. Alan Arias, se aceptan, nos encantaría volver a tener comunicación contigo y bueno. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Ya sabes que en la vida hay retardas.